Bueno, no había médicos que le resolvieran al Neandertal, las cosas han cambiado, pero qué impresionante. Hablamos de algo de hace 130.000 años. Qué gusto decirle bienvenido, doctor José Antonio Soto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Gracias por invitarme, de verdad. ¿Qué me dice? Porque está impresionante este tema. Es increíble, además es increíble que hayan encontrado 130.000 años después un tumor que haya tenido un hombre neandertal, una subespecie o una especie. Hay un gran debate arqueológico en eso de los seres humanos. Lo que pasa, Pedro, es que los monos, los chimpancés, tienen un 98.7% de semejanza en los genes con el ser humano. Y el neandertal tiene todavía más genes compatibles con el ser humano, pero ha desaparecido. Sin embargo, en el genoma nuestro tenemos entre un 1 y un 4% de neandertal. No se sabe por qué desaparecieron. No lo quiero hacer sentir mal, pero conozco gente que tiene más de neandertal que 4%. Yo siempre he tenido alguna sospecha de otras personas por ahí, ¿eh? No vayas a creer, no eres tú solo. Pero ha revisado mucho este caso, ¿qué le parece? Sí, me parece muy interesante. Lo que tenía el tumor era una fibrodisplasia, que es como se llama, y es un tumor benigno, es un tumor que no causa metástasis, no es canceroso, puede pasar inadvertido en la persona, puede ser sin ningún tipo de dolor este tumor, o puede llegar a ser doloroso, molesto, deformante, sobre todo en las costillas. Se ve en la zona de las costillas muy frecuentemente la fibrodisplasia. Y lo que pasa es que los investigadores encontraron un pedacito de costilla así, y en ese pedacito de costilla pudieron darse cuenta por múltiples investigaciones que había un área que faltaba eso. No solamente eso, sino que parece que habían comido de esa costilla también. Tenía marcas de canibalismo, marcas de corte. Y esto, Pedro, tiene un factor muy importante. El canibalismo, por ejemplo, ha ayudado en una de las cuevas en España, que se llaman el Sidrón, que están en Gibraltar. Ahí encontraron marcas de canibalismo e incluso encontraron algunos restos con tejidos cárnicos, es decir, todavía músculo ahí o carne preservada. Y esto tiene una importancia tremenda porque quizás de algunos de estos hallazgos arqueológicos se pueda sacar DNA y podamos conocer más del neandertal. Hablamos del DNA, hablamos de una cantidad de cosas que años atrás no estaban a nuestro alcance en términos de investigaciones, pero un detalle interesante también es que en otra época la gente decía las enfermedades son cosas de los tiempos modernos, de los últimos siglos o tal vez del último par de milenios. Nos fuimos llenando de microbios y de bacterias y de bacilos, y esto prueba, entre tantas cosas, que desde que hay hombre hay cosas buenas y hay cosas malas en la salud. Claro, el promedio de vida en esta época tan primitiva era probablemente entre los 20 y los 30 años, a lo máximo, la máxima, lo que se podía vivir. La causa era fundamentalmente enfermedades infecciosas, la causa de muerte de esto. Se han encontrado muchas de estas momias o hallazgos arqueológicos que tenían múltiples infecciones parasitarias, algunas con marcas de lesiones de tuberculosis muy probablemente. El neandertal era un hombre muy fuerte, era un hombre más alto que el hombre promedio, era un hombre que se sabe que tenía un gen de pelo rojo, de piel muy clara, quizás con pecas, lo cual era una cosa adaptativa para las zonas de frío de Europa de esa época. Acuérdate, se produjeron glaciaciones y cambios climáticos muy severos, y no se sabe por qué desapareció esa línea de la humanidad, porque definitivamente era un humano, el cerebro era más grande que el del Homo sapiens, pero una de las cosas que se piensa es que se mezcló con el Homo sapiens y así desapareció esa especie donde dominó más la del Homo sapiens y desapareció el neandertal. Cerramos este capítulo, quiero llevarlos a otro. Cuando uno piensa en drones, esa palabra en inglés para definir los aviones sin piloto, uno piensa de inmediato en ataques a terroristas. Pero le vamos a preguntar al doctor Soto por qué no tiene que ver ni con explosiones ni con muertos, al contrario. ¿Por qué? Para salvar vidas, realmente tienen un efecto muy bueno. Hay varias investigaciones que se están haciendo hoy en día. Una de ellas, Pedro, he traído una muestra que es del Instituto Fisher de Israel, donde han hecho una publicación de un nuevo dron que están experimentando, y es como una ambulancia que sirve para rescate, parece un carro volador, donde en solamente 45 segundos puede descargar 4 heridos y volverlos a tomar desde que aterriza hasta que despega. Es decir, es una cosa muy rápida, puede llegar a las zonas de combate, y esto es muy importante porque en las zonas de combate, Pedro, se lesionan aproximadamente el 40% de los paramédicos que están yendo a salvar heridos, y esto fue en la guerra de Hezbollah que tuvo con Israel 33 días, y no pudieron rescatar muchos heridos porque los terroristas tenían lanzagranadas. Y este es otro de los modelos que se está usando actualmente. En forma experimental se ha usado en Haití, por ejemplo, para
llevar medicina. Este es de Matternet, una compañía que está tratando de promocionar esos modelos donde pueden poner medicinas dentro de este cuadricóptero, que es como se llama este tipo de dron, es un cuadricóptero. Pueden cargar hasta 5 libras de medicinas, vacunas, muestras de sangre. Y se piensa que en el futuro podrá volar hasta en las ciudades, se podrá transportar algunas de estas cosas en las ciudades. Y no solamente eso, va a poderse llevar incluso a zonas donde hay peligros de enfermedades, animales peligrosos. Puede recorrer 10 kilómetros de distancia en solamente 15 minutos y cuesta solamente ese traslado, todo ese gasto es de 24 centavos por viaje. Se pueden trasladar 5 libras. El doctor Soto es como el Da Vinci moderno, ¿verdad? Porque una cantidad de disciplinas le fascinan y aunque tienen como centro la salud del humano, nos lleva al territorio de la prehistoria y nos lleva al de la tecnología. Así mismo, pero es que desde los 50 hasta hoy, 1000 veces ha aumentado la velocidad, es decir, el volumen de información médica y 10.000 la velocidad de la información. Realmente tenemos que estar al día leyendo. Y seguimos multiplicando, 1.000.000 de gracias. Muy buen fin de semana, doctor. Un placer, lo propio para ti, Pedro. Con gran gusto. Al regresar, los pongo al tanto de las últimas novedades. Estaría muerto el hombre que hoy mató a por lo menos media docena de personas en Santa Mónica, California. Les cuento más en instantes.